¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. Y como les prometimos, o los prometí, y lo que es prometido es deuda, vamos a continuar esta semana pues hablando de los pecadillos. Pero no vayan a pensar, porque yo les induzca a que esto va a ser como una charla de teología, ni muchísimo menos, sino que he intentado que en nuestra cultura, que todos sabemos, pues desde pequeños nos hablaban de los 7 pecados capitales, como esos pecados, digamos, o esas faltas a las normas o a las reglas de una religión muy determinada como es la católica, romana, digamos así, o así se dice, ¿no? Vale. Entonces, esa falta a esa norma o a su estipulado para una buena, digamos, dirección, ¿no? Y luego, pues, ir al reino de los cielos, etcétera, de las etcéteras, pues, intentar relacionar esos 7 pecados capitales que a mí personalmente, pues me han enseñado o me han dicho o me han educado, pues como a cualquiera de ustedes, pero que ya pasando una serie de años y ya después de conocer otras muchas cosas, pues intentar trasladar estos 7 pecados capitales, que parece que son pecados porque faltan a esa norma, y capital, supongo que será una cosa muy gorda o muy importante, o bien porque está en el centro, como la capital de una nación, o porque quizá pueden afectar a nuestra cabeza, y por supuesto dar unos cuantos desarreglos de, digamos, salud mental, por ejemplo, ¿no? O esas enfermedades del alma que nos hacen estar intranquilos y así, por ejemplo, ¿no? Vale. Entonces, desde luego, el tema de los 7 pecados capitales a mí me hacían creer, al menos. Entonces, no sé si será a mí particularmente o será una cosa generalizada, ¿no? Pero a mí me lo enseñaban con cierto temor, cierto miedo al que podrá pasar dentro de un tiempo, seguramente pues cuando ya no existamos nadie, ¿no? Entonces, pues claro, eso te producía cierta congoja, ¿no? En el sentido de que estabas todo el día velando, pues para no pecar de esto o no pecar de lo otro. Entonces, bueno, si era un pecadillo venial, bueno, pues que estaba sujeto, no era muy importante, estaba sujeto a una venia. Y así pues pasabas ya la infancia y la adolescencia y luego ibas cumpliendo más años y, como digo, pues con el paso de los años vamos a intentar, esa es mi intención, el que estos, desglosar, como empezamos ya la semana pasada, cada uno de estos pecados e intentar explicarles y, por supuesto, a ver si de una manera más sencilla posible, pues ustedes lo entienden perfectamente bien, porque yo también me explique bien, intentar cómo pueden afectar a su salud, a su cuerpo, a qué órgano pueden fastidiar, en el sentido de que una vez cometido, ese pesar queda dentro y ya no tenemos que estar esperando a un juicio, digamos, final para cada uno, claro, sino que creo que en ese sentido ya lo vamos a estar pagando pues antes incluso de que nuestra existencia pues se vaya ya, ¿no? Entonces es como el castigo y la pena ya no solamente vendrán cuando estemos en ese juicio final, sino que ya lo vamos pagando pues mientras vamos viviendo, ¿no? En ese sentido, y que incluso pues nos ayudan pues a enfermar, o es una de las causas de enfermedades. Entonces, evidentemente, con estos 7 pecados capitales parece ser que, bueno, pues los orientales o la medicina natural o acupuntura incluso, pues también decía que el hombre podía enfermar por las 7 emociones y por los 5 deseos, en ese sentido. Y parece ser que, bueno, el hombre por supuesto que es universal en todos los sentidos, y por supuesto que puede pecar de lo mismo, porque quizá, a pesar de las corrientes filosóficas tan sumamente distintas que hay en Oriente y en Occidente, en el norte y en el sur, parece ser que sí que es coincidente desde el primer día de la existencia del hombre, que para nosotros fue cuando, bueno, de ser inmortal
a estar en un paraíso natural o un paraíso maravilloso, y que Dios nos pone ese árbol del bien y del mal para que con toda la libertad pudiésemos escoger, la misma naturaleza del hombre hace que con esa misma libertad pues pueda pecar en un sentido o en el otro y rompa así pues la armonía. Entonces lo que está claro es que no solamente, y es a lo que quiero que entiendan, o lo que quiero explicar bien explicado, es que no solamente vamos a estar sujetos a una pena o a un castigo de ir a los infiernos con el Pedro Otero allí a echar carbón a las calderas, sino que antes de que eso ocurra, aquí desde luego los pesares y las penas ya las vamos a ir pagando pues día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido, la enfermedad va a ser, o ese pecado capital nos va a hacer que un órgano determinado pues desequilibre, rompa esa armonía, rompa esa perfecta mezcla que tiene, por la que tiene que estar el cuerpo entero, pues para que tenga su salud y el cuerpo pues no sienta nada, esté emocionalmente bien, esté físicamente fuerte, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya vamos viendo esa pequeña relación en que parece ser que el hombre es universal, porque sí, ¿no? A pesar de que muchas religiones pues tengan sus conceptos, otras tengan los suyos, pero en definitiva es que el hombre es exactamente igual, y por supuesto que, bueno, ya cuando hemos viajado un poquito por bastantes sitios, parece ser que el hombre, o los chinos, por ejemplo, o los coreanos, pues pueden pecar sin ser católicos, precisamente de los mismos 7 pecados capitales, o pueden también estar afectados por uno de los 7 de los 5 deseos, o afectados por una de las 7 emociones, y por supuesto que eso le va a alterar perfectísimamente, con lo que su salud se va a quebrantar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, si, como decían ya los griegos, que la salud es como, pues como una perfecta mezcla, una armonía de muchísimos sabores, digamos, muchísimos entendimientos a través, digamos así, de todos los órganos. Entonces, cuando por una emoción o por un pecado, entonces ya está superado o está por encima de los demás, entonces digamos que ese cuerpo, como una política democrática, digamos así, pues de esa democracia donde todos están en un equilibrio, digamos, no muy estable, sino inestable, pero equilibrio al fin y al cabo, pues puede estar un poco sujeto pues no a la democracia, sino pues al autoritarismo, digamos, de una monarquía que da pues precisamente ese órgano afectado, precisamente por haber manipulado, pues puede ser, o haber abusado de una de esas emociones, o estar sellado con, o haber, digamos, haber cometido uno de esos pecados capitales, o bien la gula, o bien la envidia, o bien ese orgullo, así, ¿no? Como vamos viendo desde la semana pasada. Entonces, evidentemente ya estuvimos hablando que, el pecar, se pueden pecar pues, por hacer un pequeño esquema, pues podemos pecar por debilidad o también por falta de fortaleza, que en sí también eso ya no es como muy normal también, ¿no? Podemos pecar por ignorancia, que es la inmensa mayoría, digamos, de los pecados, ¿no? Pero una vez que ya se conoce, ya se tiene conocimiento, ya por tanto ya no hay ignorancia, entonces ya el pecado quizás ya sea mucho más grave y por supuesto incluso puede afectarnos de una manera mucho más superlativa, ¿no? O también se puede pecar, como decíamos, por malicia, o por falta de bondad, o por falta de generosidad, o llámenlo ustedes como quieran, ¿no? Y por supuesto que podemos pecar a través de ese pensamiento, a través de esa palabra, o a través de esa obra u omisión, como muy bien nos decían, ¿no? Entonces, hablando sobre este tema, ya estábamos entrando con el cuarto pecado, ¿no? O con, digamos, podrían ser también una de las emociones, ¿no? Y entonces hoy nos toca hablar un poco sobre la envidia. Entonces la envidia parece ser que es nuestro pecado capital más con el sello nacional, ¿no? En ese sentido que siempre se ha dicho, ¿no?
que, bueno, los españoles somos bastante envidiosos y bastante individualistas, ¿eh? Como decía aquel, que cada uno somos de un padre y de una madre. Eso evidentemente es así. Y dábamos como esa envidia como una de las cosas que parece ser que nos caracteriza, ¿no? Parece ser que nos fastidia que el fulanico pues viva estupendamente bien, sea una buena persona o tenga unas cualidades inmejorables, ¿no? Entonces eso parece ser que a nosotros nos fastidia y somos en ese sentido envidiosos, ¿no? Y no es más que, por supuesto, que esa emoción triste del bien ajeno y el pesar que nos produce la felicidad de cualquier otra persona que podemos tener alrededor o que está en relación con nosotros, ¿no? ¿Por qué se envidia? Normalmente se envidia por basado en el desconocimiento, o en la ignorancia muchas veces, ¿no? Y por supuesto basado también en el menosprecio del bien ajeno, de las perfecciones y sobre todo de las cualidades buenas que tiene esa persona a la cual envidiamos. ¿Cómo se manifiestan? Por supuesto, la manifestación es un dolor moral, que eso por supuesto no se ve, pero sí que se puede sentir, ¿no? En la persona por la que somos envidiados, ¿no? Y por supuesto también por la tristeza que embarga a ese ser envidioso, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que, lógicamente, a esa persona que es envidiosilla, por ser un poco más suave, por supuesto que queda más envilecida, en el sentido que pues no es del agrado de los demás, y es que encima pues se nota, ¿no? Es como una sensación o un sentimiento que enseguida percibimos, ¿no? En el sentido de que es que yo soy envidiado, muchas veces parece que puede incluso afectar nuestro orgullo, ¿no? Muchas veces pues a uno le gusta que es ser envidiado, pero por otro lado, quizá hasta de una forma muy en plan sui generis, ¿no? Parece que primeramente nos puede tocar un poco, nos puede hacer un poco orgullosos, decir, joder, es que yo me siento bien porque soy envidiado por mi vecino, que yo tengo un coche fantástico y él no lo tiene, ¿no? En ese sentido, pues claro, el celo se nos puede subir al pecho, entonces ya, pues, es que tengo un coche estupendamente bonito y bueno, ¿no? Fíjate, hasta tal punto que el vecino, me lo está envidiando, ¿no? En ese sentido. Y por supuesto que esta persona envidiosa, aparte de que se envilece, en el sentido de que es un poquito rechazado por los demás o no gusta a los demás, también está enviciado, en el sentido de que, enviciado, muchas veces esta persona envidiosa, pues es de las, como decía el refrán, del que hace mucho ruido, pero al final parten muy pocas nueces, ¿no? O mucho ruido y pocas nueces. Entonces, claro, es un sentimiento, digamos, un poco recíproco, en el sentido de que, por un lado, lo que percibimos de esa persona envidiosa, y por otro lado, la sensación que nos produce nosotros mismos, en el caso de que seamos envidiados y no envidiosos. Bueno, si somos envidiosos ya sabemos perfectamente qué es lo que vamos a sentir y la sensación que nos produce por dentro, ¿no? ¿Qué supone el que, imaginemos que hay muchísimos de los 40 millones de españoles que somos, o de los 1.500 millones que nos puedan ver, digamos, pues que el 80% pues seamos todos envidiosos, ¿no? Entonces, aquí, como decía aquel, si fuésemos todos envidiosos no hay absolutamente ningún problema, ¿no? El problema está cuando hay mezclas, ¿no? Que hay envidiosos y personas que son envidiadas. Aunque, bueno, parece que eso es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si no hay envidioso, no hay envidiado y al revés, ¿no? Pero bueno, somos todos envidiosos, entonces aquí como o todas churras o todas merinas, ¿no? O todos perros galgos o todos perros conejeros, ¿no? Pero en ese sentido, lo que es cierto es que una sociedad envidiosa o un tanto por ciento muy elevado, pues que es la antítesis, digamos así, de la solidaridad social, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Porque termina con en el más grande aislamiento y en el egoísmo más impuro que hay, ¿no? Digamos que esta envidia es una desviación, porque es una desviación del amor propio. Entonces ya vamos tocando ya unas cuantas cositas que
parece ser que vamos a ir confundiendo, ¿no? Pero, bueno, una cosa es envidia, que eso, digamos, es ya pues, lo superlativo, ¿no? Lo que nos puede afectar como esa emoción que nos va a dejar muy tristes y nos va a hacer tener un gran dolor como muy profundo, ¿no? O sea, que, vamos, que nos jode, ¿eh? que nos parece ser que es que nos está reventando las tripas, en ese sentido, sentimos como una cosa por dentro, como que, fíjate, es que me pongo fatal porque es que ese tío tiene no sé cuántas y a mí me gustaría, y con ese desconocimiento de cómo ha trabajado y qué trayectoria ha llevado, pues quitando todo ese conocimiento, o sea, en pleno desconocimiento solamente vemos la parte más externa, no sabemos cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Otra cosa es, como decía, ese amor propio. Entonces, amor propio, evidentemente, creo que sí que hay que tener, ¿no? En ese sentido, yo no lo puedo querer, o yo no puedo querer a este muñequito si antes no sé cómo quererme a mí mismo, ¿eh? Y cuando yo estoy bien querido, pues entonces ya puedo dar alguna clase de amor o alguna clase de un sentimiento positivo a cualquier otra persona, ¿no? Entonces, por supuesto, digamos que el amor propio es la parte más positiva que hay, o digamos, la madre del cordero. Ya cuando este amor propio se desvía, entonces es cuando se convierte en envidia, y eso sí que ya nos va a afectar, como decía, ¿no? O el amor propio es lo que debemos de tener precisamente para superarnos día a día y para ser más útiles, pues en primer ser felices uno mismo y luego ser útiles, servir a los demás pues cuanto más mejor podamos, ¿no? Dicen que también si la envidia es una desviación de ese amor propio, pues también la envidia tiene una hija, que es la emulación, ¿eh? Yo pienso que tanto el amor propio como la emulación son dos formas que son positivas y que sin duda hace que el hombre, dentro de su imperfección, pues pueda llegar a ser lo más perfecto, aunque no sé quién decía que el hombre es el animal más perfectible que hay o con capacidad para perfeccionarse. Entonces, en ese sentido, amor propio y emulación, yo pienso que son bien del mismo meollo, pero son dos cosas muy buenas para que el hombre precisamente pues pueda ser el animal más racional y con el paso de los años sea lo más perfecto o que se parezca más a Dios, al que sea, en ese sentido. Pero, claro, jugando con esas tres cosillas, amor propio, emulación y amor propio, pues enseguida, pues con cualquier pequeña alteración o cualquier estímulo, parece ser que se puede pasar de uno a otro pues con una facilidad pues espasmosa, ¿no? Y al igual que ustedes sabrán que es posible pasar muy rápidamente del amor más, digamos, fuerte al odio más horrible, ¿no? En ese sentido, pues esa relación amor y odio pues está ahí, ¿no? Parece ser que los ha parido pues la misma madre. Entonces, la emulación, como decía, se puede decir que puede ser como el padre o la madre de ese amor propio. Y es, por supuesto, otra pasión más que radica en lo más profundo de nuestra alma, esté donde esté, ¿eh? Parece ser que está en pulmón, según dicen los antiguos, ¿no? Cuando vemos o echamos algún vistazo a libros antiguos, parece que está dentro de nuestro pulmón y muy cerca de ese corazón, ¿no? Entonces es una pasión que excita precisamente o incita a la persona en imitar o superar las mejores acciones basadas en unas inmejorables cualidades de otra persona u otras personas. Entonces, evidentemente, claro, una cosa, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es una gran tontería que yo envidie, aunque digamos, no, esto es envidia sana, ¿eh? Mire usted, la envidia es que no es sana, ni es sana ni es insana. La envidia es envidia y es una parte muy negativa por la que nos puede fastidiar, independientemente de que sea pecado o no, pero ahí está el pecado, pues luego también tendrá su penitencia, eso está más claro que el agua, ¿no? Entonces, claro, es una gran tontería que diga,
bueno, si tenemos cierto conocimiento o ponemos a pensar o a usar la inteligencia, que para eso Dios nos la da, aunque sea pequeñita, ¿no? Pero es una tontería o una chorrada el que yo envidie a mi profesor, en el sentido que él me lo ha enseñado todo, y gracias a él pues estamos aquí y pues ganamos dinero con el trabajo, pues vivimos lo mejor posible, servimos a los demás, nos ha dado una serie de conocimientos. Entonces es una gran tontería que envidie a mi profesor. ¿Por qué? Porque él tenga buena fama, porque tenga una buena trayectoria, etcétera, de las etcéteras. Pero, bueno, si yo ya tengo yo soy envidioso, y encima pues yo soy mucho más ambicioso, porque yo ambiciono pues todo lo que pueda tener él, pues una cosa muy sencilla, yo cojo, le pego un tiro o lo mato, entonces muerto el perro, se acabó la rabia, entonces ya no hay tantos contrincantes, digamos así, no hay tantos competidores, entonces yo me quedo pues eso, el único. Entonces ya, sí, era una muy buena persona, era un sabio muy grande, pero ya murió, entonces yo quedo yo, ¿no? Entonces, aparte de envidioso, ambicioso, pues soy malo, por no decir otra cosa, ¿no? Pero lo que sí es mi obligación, como la de usted, es usar otra cosita, que en ese sentido, claro, incluso está obligado, ¿no? Es a emular. ¿En qué? Pues en las cosas buenas que una persona pueda tener, como escoger de ese árbol del bien y del mal, ¿no? Esa fruta del bien, en ese sentido vamos a emular esa cualidad impecable, digamos así, por la que, emulándola, yo la hago para mí, o la aprendo, y así yo me hago más perfecto, mejoro, y voy subiendo peldaños para, pues eso, llegar a un escalón mucho más superior a Dios, digamos así, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues estamos mejorando, ¿no?